En este estudio, exploraremos un versículo que es el que con más frecuencia tiende a ser malentendido y malinterpretado en todo el libro del Apocalipsis. ¿Y cuál es ese versículo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. En unos minutos, vamos a abrir nuestras Biblias y mirar ese versículo. Yo se los leeré a ustedes. Voy a traducirlo literal y exactamente del Nuevo Testamento griego. Y para ser más específico, se los leeré del Textus Receptus. Y quiero compartir con ustedes que muchas veces, cuando vemos un versículo de las Escrituras en el idioma original, ese idioma original puede contribuir mucho a nuestro entendimiento. Pero yo les diría que en este versículo, Apocalipsis 3, verso 10, el original realmente no ayuda mucho a nuestra comprensión del texto. En otras palabras, la traducción, ya sea en inglés o en español, o en este caso, en cualquier idioma en general, ha hecho un buen trabajo al traducir este versículo al idioma destino de la traducción. Entonces, siendo ese el caso, ¿por qué se malinterpreta este versículo con tanta frecuencia? Bueno, hay algunas razones detrás de eso. Una de ellas es que este versículo es usado para probar una posición teológica, es decir, para apoyar una doctrina religiosa. Y cada vez que se usa un versículo para ese propósito, debemos tener mucho cuidado, porque hay una tendencia, y todos somos culpables de esto. Hay una tendencia cuando creemos en algo, esa es mi doctrina, esa es mi perspectiva teológica, y por lo tanto, cuando me encuentro con un versículo que apoya ese punto de vista, esa posición, esa doctrina, mi tendencia es recibirlo de buen agrado, porque dice lo que quiero que diga. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. El hecho de que nos guste lo que dice el versículo no significa que eso nos exima de hacer una exégesis exhaustiva del texto, es decir, de aplicar las reglas de la hermenéutica y las reglas de la exégesis al texto. Necesitamos mirar ese texto con mucho cuidado, aplicando todas las reglas para interpretar correctamente ese texto bíblico. Ahora, hay otra razón, y es que en el capítulo 3, versículo 10, el versículo clave que vamos a ver, hay una palabra en griego que aparece 2 veces en el versículo 10. La primera vez es un sustantivo, la segunda vez es un verbo. En su forma de sustantivo, aparece en 21 lugares diferentes en el Nuevo Testamento griego. En su forma de verbo, aparece 39 veces. Así que en conjunto, esa palabra aparece 60 veces en el Nuevo Testamento griego, en varios libros. ¿Y cómo se traduce esa palabra? Con frecuencia, se traduce con el concepto de tentación. Tentar a alguien, o si es un sustantivo, tentación. Y sabemos algo, Dios nunca es tentado por el pecado, ni nos tienta a nosotros. Pero hay que tener cuidado, porque esa misma palabra también se traduce como prueba. Dios no nos tienta a pecar, pero Dios muchas veces prueba a su pueblo por una razón justa. Esa palabra, probar, tiene que ver con documentar algo, probar algo, manifestar algo. Permítanme darles algunos ejemplos. Esta palabra se usa cuando Yeshua estaba en el desierto de Judea, donde Satanás vino a probarlo, o podríamos decir, a tentarlo.
Y vemos algo. En cada una de esas 3 veces que Satanás tentó a Yeshua, encontramos que el Mesías lo rechazó. Él venció esa tentación y él se mantuvo fiel en medio de la prueba. Y por lo tanto, se nos reveló que Yeshua es digno, que Él es el Hijo de Dios, que Él no es como el resto de los seres humanos. Él es humano, completamente humano y completamente Dios, pero Él no es como otros humanos porque todos venimos de Adán, de ese primer hombre, y sabemos que la humanidad sucumbió ante la tentación en el jardín del Edén. Es por eso que todos somos pecadores. Pero el Mesías, Él probó quién era. Él mismo manifestó que no era un pecador, que no podía ser tentado ni llevado a pecar. Se documentó a sí mismo como el Hijo fiel de Dios, digno de ser nuestro Mesías. En segundo lugar, vemos que esa palabra se usa cuando los líderes religiosos venían ante Él para ponerlo a prueba, con una pregunta o con una situación hipotética. ¿Y qué pasaba siempre? Superaba esa prueba y demostraba ser fiel. Sabio. Demostraba que es el Hijo de Dios. Así que esta palabra, ante todo, implica una prueba. Sí, a veces puede usarse en el sentido de tentación, pero en un significado básico. Simplemente significa probar con el propósito de revelar, con el propósito de documentar algo, con el propósito de manifestar la verdad bíblica. Hay otra razón por la que la gente falla al entender e interpretar correctamente Apocalipsis 3:10. Al final de este versículo hay una declaración. Tiene que ver con los que moran en la tierra. Debemos entender algo sobre el libro de Apocalipsis. La única manera en que alguien puede saber esto es porque se lo enseñe un erudito o estudiando a fondo el libro de Apocalipsis, y no solo leyéndolo una vez, sino leyéndolo una y otra vez. Porque a medida que lo haces, encontrarás que hay 2 frases que aparecen con frecuencia. ¿Y cuáles son estas 2 frases? Los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. Les he mencionado esto antes. Estas 2 frases hablan de la humanidad. Toda la humanidad será clasificada en uno de estos 2 grupos, ya sea los que moran en la tierra o los que moran en el cielo. Y tengan cuidado, porque cuando estas 2 frases aparecen en el libro de Apocalipsis, no tienen nada que ver con dónde se encuentran físicamente. Tiene que ver con su identidad, a quién pertenecen. Y vamos a ver innegablemente, y como he dicho, no tienen que aceptar esto ahora. Vamos a hacer un breve estudio de estas frases. Y al final, creo que se convencerán de que esto que estoy compartiendo con ustedes es cierto. Y esto es que los que moran en la tierra se refiere a aquellos que no tienen relación con el Mesías. Escríbanlo, recuérdenlo. Los que moran en la tierra no tienen nada que ver con el Mesías. Ellos tienen que ver con el imperio del anticristo. No son fieles, no son creyentes, y al final recibirán la ira de Dios. Esto es lo que generalmente se enseña a partir de este versículo. Miren conmigo, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, donde dice: porque has guardado mi palabra de perseverancia o persistencia. Ahora, la palabra que quiero enfatizar es la palabra hupomonis, y es una palabra de persistencia, una palabra de perseverancia. Es una palabra que habla de ser fiel durante un periodo prolongado de tiempo.
y a menudo sufrir por esa fidelidad, perseverar en medio de la oposición. ¿Y qué dice el Mesías? Miren de nuevo, verso 10. Porque has guardado mi palabra de perseverancia, también te guardaré de la hora de la prueba. En algunas versiones dice la hora de la prueba y en otras la hora de la tentación. Como sea que lo traduzcas, eso no es importante en este momento. Pero vemos que hay una hora de la prueba y dice, la cual viene, literalmente, la cual es traída. Cuando vemos esta palabra, no es la palabra viene. Literalmente dice, la cual está a punto de ser traída. Está en pasivo, y eso es muy significativo. ¿Quién traerá este tiempo de prueba? Esa es la pregunta que debemos responder. Y dice que está a punto de ser traída sobre el mundo entero. ¿Con qué propósito? Para probar. Recuerden que esta es una palabra que significa revelar, manifestar algo, documentar algo. Dice, para probar a los que moran en la tierra. Yo resaltaría, subrayaría o recordaría cómo termina este versículo. Llegará un momento de prueba y esa prueba revelará algo. Va a revelar algo acerca de los que moran en la tierra. Y recuerden que ya les he sugerido algo y veremos si es verdad y están de acuerdo conmigo. Les he sugerido que la frase los que moran en la tierra habla de aquellos que no tienen relación de pacto con el Mesías. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pertenecen a este mundo y están bajo la influencia del anticristo. Y eventualmente Dios se ocupará de ellos debido a que están comprometidos con el propósito del anticristo, no con los propósitos del Mesías, sino con los del anticristo. A este último es a quien han dado su lealtad y a quien ellos pertenecen. De nuevo, puede que me digas, no sé si puedo estar de acuerdo contigo en este momento, y yo diría que tienes razón. No deberías estar de acuerdo conmigo ahora. Pero veamos esta frase y veamos lo que se dice acerca de esta frase y de la otra, los que moran en el cielo. Veamos lo que dice Apocalipsis acerca de estos dos grupos. Y después de haber visto el contenido bíblico del libro de Apocalipsis, entonces podríamos llegar a un acuerdo. Podrías ser persuadido no por mí, sino por la palabra de Dios, sobre quiénes son las personas a las que se refieren estos dos grupos, los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. Así que veámoslo en este momento. Ve conmigo a otra parte del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, y vean específicamente el verso 10. Apocalipsis 6, comenzando con el versículo 10. Ahora tengan en cuenta que en esta sección del capítulo 6 estamos en el quinto sello. ¿Y qué está sucediendo en ese quinto sello? Hay persecución, hay sufrimiento, hay martirio para los que le son fieles al Mesías Yeshua, los que tienen un testimonio concerniente a la palabra de Dios. Así que eso es muy significativo. Y aquí hay una pregunta que quiero que consideremos. ¿Quién está persiguiéndolos? ¿Quién es el que está en contra de los que tienen el testimonio del Mesías y son fieles a la palabra de Dios? Y todo lo que tenemos que hacer es mirar el versículo 10 para encontrar esa respuesta. Así que hagámoslo. Verso 10. Apocalipsis 6, verso 10 dice, y clamaron con gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Así que hay un grupo que habla y claman específicamente al Señor y hacen la pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y el Señor del que estamos hablando, fíjense que Él es el santo y el verdadero. Puede que tu Biblia no tenga la frase el santo y el verdadero, pero cuando miramos el idioma original, eso se entiende.
Esa es la intención del artículo definido. Por eso está la palabra el antes de santo y de verdadero. Así que es el santo y el verdadero. Y esta gente quiere hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo o cuánto tiempo más hasta que juzgues y vengues nuestra sangre? No hace falta especular sobre quiénes está hablando. Son los que están siendo ejecutados, los que están siendo perseguidos por el testimonio de la palabra de Dios, porque pertenecen al Mesías. Estos discípulos están sufriendo, están siendo perseguidos ¿por quién? Noten, lo que dice aquí es, ¿cuánto tiempo, oh Señor, el santo y el verdadero, hasta que juzgues y vengues nuestra sangre? Y esto es muy importante, de los que moran sobre la tierra. Así que vemos algo. Están estos que son creyentes y están sufriendo, están siendo perseguidos, están siendo ejecutados. ¿Por quién? Por los que pertenecen al anticristo. ¿Y cómo se hace referencia a ellos aquí? Los que moran en la tierra. Recuerden esa frase, los que moran en la tierra. La vimos en Apocalipsis 3:10 y ahora la vemos en Apocalipsis 6:10. Pasemos a otro pasaje. Miren conmigo el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 13, el último versículo del capítulo 8. Recuerden esto. En Apocalipsis 8 es donde comienza la ira de Dios. No antes. Esto tiene algunas implicaciones muy significativas. La gente dirá, pero espera, en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el sexto sello, se proclama la ira del Cordero, refiriéndose a la ira de Dios. Es cierto, pero en el capítulo 7 de Apocalipsis, uno de los ángeles dice, «Detente, no dañes la tierra, ni los árboles, ni el mar, hasta que sellemos a los siervos de Dios». Y ese es el sellado de los 144,000 de las tribus de Israel. Y luego vemos otro evento también. Voy a dejar esto así por el momento, pero estos dos eventos preceden a la ira de Dios. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 8, comenzando con los juicios de las trompetas, está el comienzo de la ira de Dios. Fíjense en lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis 8. Leemos. Y miré y oí a un ángel. Les comenté que estoy leyendo del Textus Receptus. Si están leyendo una traducción que proviene de un Nuevo Testamento griego diferente, conocido como Nestle Aland, dirá algo muy distinto. Dirá un águila. Pero yo les sugiero encarecidamente que en el libro de Apocalipsis encontramos que se están usando ángeles y no un águila. Esta es una lectura alternativa y desafortunadamente la mayoría de las traducciones modernas no usan el Textus Receptus, usan Nestle Aland. Y así, lo más probable es que sus Biblias digan un águila. Pero los mejores manuscritos griegos dicen un ángel. Eso es mejor que un águila. Sigamos leyendo. Miré y vi a un ángel que volaba en medio del cielo, diciendo con gran voz, noten lo que dice, ¡ay, ay, ay! Ahora bien, esta palabra también puede ser traducida como desastre. Es una expresión que significa que algo terrible está a punto de suceder. Esa palabra ay proclama algo que no es bueno. ¿Y qué es eso? El juicio de Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, basta con mirar el contexto. Dice, ay, ay, ay. ¿A quiénes? A los que moran en la tierra. Por los
toques restantes del shofar, que es la trompeta, ese cuerno de carnero. Y es la trompeta de los 3 ángeles que están a punto de tocar, es decir, que tocarán su trompeta. Estas trompetas representan la ira de Dios. Basta con leer los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Aquí es donde encontramos los juicios de las trompetas y están relacionados con la ira de Dios, no con la actividad de Satanás o del anticristo, sino con la ira misma de Dios. Así que ahora vemos algo. Cuando leemos esto correctamente, este ay, 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 que se refiere a la venida de la ira de Dios, ¿sobre quiénes vendrá? Sobre los que moran en la tierra. Y esto tiene mucha importancia. Lo que suele suceder es esto. Cuando regresamos a Apocalipsis capítulo 3, la mayoría de la gente quiere decir que esa hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, sobre los que moran en la tierra, quieren entender que esto tiene que ver con la actividad del anticristo y que el ser salvado de esa hora de la prueba, ellos quieren interpretarlo como que tiene que ver con el rapto. Y yo estoy de acuerdo con ese aspecto. Sí se relaciona con el rapto, pero no estamos hablando de ser salvados del anticristo, sino de ser salvados, como vemos aquí, de estos ayes, de estas cosas que representan el juicio y la ira de Dios. Esto es lo que van a recibir los que moran en la tierra. Pero sigamos adelante y veamos otro pasaje de las Escrituras que trata sobre los que moran en la tierra. Ahora quiero que miren Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Aquí debemos ser muy cuidadosos, porque al comienzo del capítulo 11 de Apocalipsis se habla del hecho de que el anticristo tendrá casi, y quiero subrayar eso, casi rienda suelta para hacer lo que quiera hacer durante los primeros 42 meses, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Cuando seguimos leyendo el capítulo 11, salimos de los primeros 3 años y medio para entrar a un tiempo en el que el anticristo todavía está en acción. ¿Y qué está haciendo? Bueno, encontramos que él odia a estos 2 testigos. Ahora, la mayoría de ustedes sabe que hay 2 testigos, 2 profetas, como veremos, que hablan en los últimos días. Yo sugeriría que es después de los primeros 3 años y medio, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, pero no entraremos en mucho detalle con eso ahora. Lo que quiero que vean es lo que sucede con los que moran en la tierra. Miren el versículo 10, Apocalipsis 11, versículo 10, donde dice: y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos. ¿Quiénes son los ellos? Bueno, ya lo veremos. Tiene que ver con estos 2 testigos que Dios envió, que hablaron la verdad y fueron ejecutados. Ellos terminaron de dar su testimonio, pero murieron por su obediencia a la voluntad de Dios. Creo que eso es muy significativo. Creo que ese es un mensaje para la iglesia en los últimos días, que es posible que nos ejecuten. ¿Y quién ejecutó a estos 2 profetas, a estos testigos? Bueno, leamos con atención. Versículo 10. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas, estos son los 2 que fueron enviados por Dios para dar testimonio. Ellos hicieron algo. Ellos atormentaban a los que moraban
sobre la tierra. Así que estos dos profetas, en su testimonio, cuando estaban testificando y profetizando, atormentaban ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. Obviamente, aquellos que moran en el cielo, y repito, no estamos hablando de dónde están ubicados físicamente, sino de aquellos que tienen una relación con el Mesías. Ellos no van a ser atormentados por la verdad profética de Dios a través de estos dos testigos. Puedo decir, en mi opinión, que para cuando estos dos testigos están activos, la iglesia, los creyentes, estarán de hecho morando en el cielo. Pero el punto aquí es este. Los creyentes amarán la palabra profética de Dios. Estarán de acuerdo con ella y dirán amén a lo que hablan estos dos testigos. Son los que moran en la tierra y están en pacto con el anticristo, los que serán atormentados por estas palabras proféticas. Ahora vayamos a otro pasaje. Vean conmigo el siguiente capítulo, capítulo 12. Versículo 12. De nuevo, Apocalipsis 12:12. ¿Qué dice aquí? Por esto se regocijarán los cielos y los que moran en ellos. Fíjense en esto. Los que moran en los cielos se van a regocijar. ¿Por qué? Por el ay de los que moran en la tierra y en el mar. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido a ustedes y tiene una gran ira o gran enojo, sabiendo que el tiempo que tiene es corto. Entonces, ¿qué pasará? Aquellos que moran en los cielos, vamos a regocijarnos. ¿Por qué? Porque Satanás va a descender. ¿Y qué va a hacer? Aquí lo vemos. Él va a atormentar, va a traer un ay ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. ¿Por qué? Algunos dirán que esto parece problemático, porque ellos están en obediencia al anticristo. El anticristo es Satanás encarnado. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que Satanás está descendiendo, él está enojado, y nosotros nos regocijamos en el hecho de que él esté enojado. ¿Y qué hará él en última instancia? Satanás quiere causar sufrimiento. Satanás quiere que todos sufran, sin importar quiénes sean. Quiere que experimenten dolor y adversidad. Vemos que esa es la naturaleza de Satanás. Y por lo tanto, cuando Satanás está llevando a cabo sus planes insensatos, ¿qué sucederá? Lo que dice aquí. Los que moran en el cielo se van a regocijar, pero habrá ayes para los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo viene a ustedes, teniendo gran enojo, sabiendo que tiene poco tiempo. Pasemos a otro capítulo muy importante, y se trata del capítulo 13. Vayan conmigo al versículo 6, Apocalipsis capítulo 13, comenzando en el versículo 6, donde dice, «Y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar contra su nombre y su tabernáculo». ¿Y contra quién más? Y contra los que moran en el cielo. Así que vemos aquí que este imperio del anticristo, y ese es el tema de la primera parte de Apocalipsis 13, ese imperio del anticristo es un imperio blasfemo. ¿Qué está haciendo este imperio? Abriendo su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre, para blasfemar contra su templo o su tabernáculo, y contra los que moran en el cielo. Y dice aquí
le fue concedido a él, a este imperio del anticristo, hacer guerra contra quienes, contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, toda lengua y toda nación. Y ellos le adorarán, ¿quiénes? Todos los que moran en la tierra. Ellos adorarán y jurarán lealtad a este imperio del anticristo. ¿Y quiénes son estos que moran en la tierra? Aquí lo dice: aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en la fundación o desde la fundación del mundo. Así que vemos aquí que aquellos que moran en la tierra, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y ellos serán gobernados por el anticristo. Veamos el versículo 9. El que tenga oído, que oiga. Ese es un mensaje para la iglesia. Debemos ser conscientes de lo que esto significa y de que el imperio del anticristo hará guerra con aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, los que moran en el cielo. Pero el imperio del anticristo hará guerra contra los santos y él nos vencerá. Y este imperio del anticristo, a este imperio se le dará autoridad sobre cada tribu, cada lengua, cada nación, y todos los que moran en la tierra lo adorarán. ¿Y quiénes son los que moran en la tierra? Repito, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pasemos ahora a otro versículo. Miren conmigo el capítulo 13. Y de nuevo estaremos leyendo el versículo 12, donde dice estas palabras. Apocalipsis 13, versículo 12. Dice: y toda la autoridad de la primera bestia, él ejerció delante de él. Ahora estamos hablando del anticristo, ya no de su imperio, sino del anticristo mismo, el que sale de la tierra firme. Y eso significa un tiempo de estabilidad. Habrá una gran inestabilidad en el mundo, y esa inestabilidad traerá el imperio del anticristo. Pero después de que el imperio del anticristo estabilice las cosas, entonces el anticristo se manifestará. ¿Y quién es él? Este anticristo es aquel que le dará toda la autoridad a la primera bestia de ese imperio. Y él va a operar antes que él, es decir, antes de ese imperio, y él hará algo. Dice aquí que él va a hacer en esta tierra también, con respecto a los que moran en ella, que ellos adoren a esta primera bestia, a este imperio del anticristo, el que tenía una herida mortal y que fue sanada. Y dice: este hará grandes señales, incluso hará descender fuego del cielo sobre la tierra, delante de los hombres, delante de la humanidad. Y dice, todo esto va a engañar ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. Así que vemos aquí que el anticristo dará credibilidad, poder y autoridad, y hará que los que moran en la tierra, no los creyentes, no los que tienen una relación de pacto ni una conexión celestial, sino los que moran en la tierra, se asombren por estas señales. Y estas señales, que serán señales falsas, milagros falsos, guiarán a los que moran en la tierra a adorar y rendir lealtad a ese imperio del anticristo. Pasemos ahora al capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Fíjense en lo que dice aquí.
Y vi a otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para proclamarlo. Y esto sucederá justo antes del rapto. ¿Qué sucederá? Vemos esto, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 14. Allí dice que es necesario que antes del fin, este Evangelio del Reino sea proclamado por todo el mundo, como un testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Y quién es el que va a proclamar eso? No los 144,000. Esa es una falsa enseñanza. En ninguna parte de las Escrituras se llama evangelistas a los 144,000. Eso es algo que enseñan los teólogos, pero no la Biblia. Encontramos que el Evangelio será proclamado, como dice aquí. Miren de nuevo, Apocalipsis 14:6. Leemos: Vi a otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno, para evangelizar a los que moran en la tierra, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo. Esta es una proclamación que sucede antes del rapto, antes de la ira de Dios. ¿Por qué? Dios es misericordioso. Él quiere que todas las personas sean salvas. Por lo tanto, todas las personas en los últimos días, antes de que comience la ira de Dios, escucharán el Evangelio que será proclamado a ellos sobrenaturalmente. Pero fíjense que está siendo proclamado a los que moran en la tierra, los que aún no han recibido el Evangelio, los que hasta ese momento lo han rechazado, aquellos que son leales al anticristo. Esta es su última oportunidad antes de que comience la ira de Dios. Veamos el último capítulo que estudiaremos. Miren conmigo, el capítulo 17 de Apocalipsis, y aquí veremos 2 versículos. Apocalipsis 17, verso 2. Primeramente leamos el verso 2 de Apocalipsis capítulo 17. Quienes han cometido fornicación. Esta es la fornicación espiritual. Esto es la idolatría. Han cometido fornicación. ¿Y quiénes han cometido esta fornicación? Los reyes de la tierra. Y se han embriagado con el vino de ella, es decir, de este imperio, por la fornicación de este imperio malvado. Ahora bien, ¿quiénes se embriagaron? Los que moran en la tierra. Así que vemos una y otra vez que los que moran en la tierra han participado con el anticristo y con su imperio, creyendo en esta fornicación, esta idolatría, esta falsa enseñanza, esto que realmente es una abominación para Dios. Leamos ahora el último versículo de hoy. Miren por favor el versículo 8 de este mismo capítulo 17, que dice: La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo, e irá a la destrucción. Fíjense que esta bestia, este imperio, que era y no es, y está a punto de resurgir del abismo. Este es el imperio del anticristo. Era en el pasado, luego no fue más, y luego volverá a ser. Subirá del abismo, pero se irá a la destrucción. Pero, fíjense en lo que dice: los que moran en la tierra. Dice que los que moran en la tierra se maravillarán. Si hacen un buen estudio de esta palabra para maravillarse o asombrarse, tiene un grado de adoración. Ellos lo verán y se asombrarán, se maravillarán, pero también estarán admirando de cierta manera a este imperio malvado. ¿Y quiénes son los que moran en la tierra? Aquí lo dice: aquellos cuyos nombres no han sido escritos
en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Estos son los que verán a la bestia que era y que no es y que está a punto de ser. ¿Qué nos dice esto? Esto nos muestra que esa bestia está conectada con Satanás, está conectada con la marca de la bestia y está conectada con este imperio malvado, el imperio del anticristo en los últimos días. Así que espero que podamos ver muy claramente que los que moran en la tierra no son creyentes. Ellos van a recibir la ira de Dios. También serán confundidos y serán castigados incluso por el propio Satanás con las cosas terribles que él traerá a este mundo. Así que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante? Vamos a la conclusión. Vayan conmigo una vez más al libro de Apocalipsis y luego terminaremos. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que es el versículo clave, donde dice: porque tú, está hablando a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia, y esto aplica a todos los creyentes fieles en los últimos días. Porque has guardado mi palabra de perseverancia. Repito, ese es un mensaje para la iglesia en los últimos días. Debemos perseverar, persistir. También estamos llamados a vigilar. Y esa palabra vigilar significa montar guardia contra el enemigo, estar atentos, estar alertas, estar despiertos. Y eso tiene que ver con estar atentos a esas señales proféticas que sucederán en los últimos días. Miren de nuevo. Porque has guardado mi palabra de persistencia, yo también los guardaré de la hora de la prueba, que está a punto de ser traída sobre el mundo entero para poner a prueba ¿a quién? Esta hora de prueba no es para los creyentes, es para los que pertenecen al anticristo. Y como podemos ver, esta hora de prueba va a manifestar algo. Recuerden que la palabra aprobar en griego se refiere a poner algo de manifiesto, revelar algo, documentar o comprobar algo. Que los que pertenecen a la tierra no pertenecen al cielo. Ellos no moran en el cielo, no están conectados con el reino, sino que están conectados con la tierra. ¿Y qué experimentarán? Ellos experimentarán la ira de Dios. Estos ay, que Dios traerá sobre ellos. Esto es lo que debemos entender. Entonces, ¿esto promete que seremos librados de algo? Sí. Apocalipsis 3:10 nos promete que seremos librados de este castigo que Dios va a traer a este mundo sobre aquellos que rechazan a su Mesías. Así que nosotros, como los que moramos en el cielo, no experimentaremos la ira de Dios. No experimentaremos esos ay. ¿Qué sucederá? Nosotros seremos removidos de este mundo antes de la ira de Dios. Es por eso que es erróneo interpretar Apocalipsis capítulo 3, verso 10, como algo relacionado con la actividad del anticristo, y que nosotros seremos librados del anticristo a través del rapto. Esta no es una postura que pueda ser apoyada bíblicamente. Y todos los que usan esto para probar su doctrina de que seremos librados del anticristo y nunca veremos al anticristo, no reconocen las implicaciones de la frase «los que moran en la tierra». El hecho de que seamos librados del castigo que recibirán los que pertenecen a la tierra no tiene nada que ver con el tiempo del anticristo o con ser protegidos, preservados o removidos antes de la actividad del anticristo. Esa es la verdad concerniente a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Hasta la próxima. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.